Ven una respuesta rápida, ¿qué evaluación tiene? Bueno, este tipo de eventualidades exhiben, diría yo, la falta de infraestructura para ese tipo de casos, pero no debemos llevar la opinión crítica en estos momentos, sino ir con una posición de solidaridad con la gente que vive en Acapulco, en Guerrero y en zonas de diferentes estados del país. Entonces yo me pronunciaría porque el gobierno federal apoye a los gobiernos estatales y municipales para poder mantener una posición solidaria en la solución hasta donde sea posible de estos asuntos. Y desde luego es muy difícil por la falta de recursos públicos poder llevar a cabo toda una revisión de la infraestructura en lo que son este tipo de ciudades tan importantes como Acapulco, y que cuando pasan estas cosas se exhiben como centros urbanos con muy poca infraestructura para poder afrontar este tipo de eventualidades trágicas de la naturaleza. ¿Ustedes esperan un ejercicio transparente del Fonden, de los recursos que ahora van a empezar a bajar? Yo espero que así sea, espero que se puedan tener mecanismos de vigilancia, de transparencia. Hoy está muy instalado en el ejercicio de la autoridad la transparencia, y yo espero que no haya desviación de ningún peso. Repito, que nos mueva a todos los mexicanos, a todos los servidores públicos, una apuesta de solidaridad a favor de la gente que está sufriendo estos estragos. Senador, no solamente es Acapulco, sino que sí, son 3/4 partes del país. Lo dije en las diferentes zonas del país, ¿no? Estamos bajo una situación de emergencia, estamos bajo una situación por la cual todos tenemos que ser solidarios. Hay que donar más de un salario mínimo. Yo diría que podemos donar un mes, los senadores, para poder solidarizarnos con los estados del país que están sufriendo esta tragedia. Apúntenlo, un mes, ¿sí? Y hay que predicar con el ejemplo, así es que mañana lo hago. Se llevan años y años en estos temas de prevención, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Veracruz y otras zonas en los que, bueno, pues ha habido este tipo de inundaciones. El hecho de que vuelva a suceder este tipo de cosas, ¿qué habla de corrupción, de omisiones que se ha dejado de hacer usted? Bueno, yo te puedo decir que sí, en otrora la infraestructura urbana siempre fue motivo de corrupción. La ejecución de todas las obras de infraestructura siempre ha sido motivo de eso, de desvío de recursos, y cada vez que hay este tipo de situaciones se muestran los errores en la construcción de esa infraestructura, las inundaciones y todo lo que implica tener drenajes profundos, el encauzamiento de las aguas broncas naturales, siempre tiene que responder a toda una planeación, a conocimientos técnicos, científicos, y cuando pasa esto te das cuenta todo lo que no se hizo, o que se hizo mal. Pero repito, estos son momentos de solidaridad más que de crítica en las situaciones por las que se está viviendo en muchas partes del país. Senador, y sobre el tema de los maestros, ¿qué opinas de que el Estado Mayor haya decidido mantener tomado el Zócalo para evitar el regreso, por lo menos hasta el 19 de septiembre, que es la conmemoración del sismo? Bueno, yo creo que es válido para poder garantizar el desahogo de la ceremonia, que nos debe mantener en la memoria una tragedia de esa naturaleza. El Distrito Federal, en alta zona sísmica, pues en él se ha construido entre su gente una cultura de la prevención, y el 19 de septiembre siempre es fecha importante para el Distrito Federal. Eso lo veo correcto. Yo lo que veo es que en el tema del desalojo que vimos todos en imágenes el día viernes, pues sobre lo ocurrido debe de prevalecer el diálogo, como lo manifestamos en nuestro boletín de prensa.
el uso de la fuerza solamente controla momentáneamente las expresiones de esa naturaleza, pero por el contrario aumentan el conflicto, generan un alzamiento en el conflicto. Y yo ahí, por lo que se ha dicho de que el gobierno federal fue quien desalojó a través del uso de la fuerza institucional de parte del gobierno federal y no del Distrito Federal, les diré yo una cosa: el Distrito Federal ejerció hasta el nivel de sus posibilidades el diálogo político, pero nunca se había presentado para el gobierno del Distrito Federal una situación de tanta complicación si se habla de manifestaciones públicas. ¿Cómo puede impedir el gobierno del Distrito Federal que la Fuerza Pública Federal participe en las calles de esta ciudad cuando el diálogo que utiliza la autoridad del Distrito Federal es capaz de solucionar los problemas? Pero vimos de antemano que hubo cerrazón de las partes para poder resolver este asunto. ¿Cerrazón de quiénes? Bueno, pues de la CENTE, de los maestros y del gobierno federal. Entonces no hubo el ambiente propicio para que el gobierno del Distrito Federal pudiera construir un diálogo entre las partes y con eso poder evitar que la Fuerza Pública Federal actuara en las calles de esta ciudad. Oiga, senador, a su juicio se debe de aplicar ya las leyes secundarias que se publicaron, en el sentido de que, como lo dijo el secretario de Educación, el maestro que falte 3 veces seguidas sin justificación deberá ser despedido para que ya retiren el plantón que tienen ahorita en el Monumento a la Revolución? La aplicación de leyes vigentes no deben ser producto de llamados, aunque sean legisladores, ¿sí? Debe ser ya responsabilidad de la autoridad competente. El hecho de haberse construido una ley que no es producto de un diálogo completo entre las partes genera este tipo de condiciones. Ahora hay que ver en qué se convierte esta ley. Si en un instrumento legal que no alcance a aplicarse porque genera más tensión que convivencia, ¿sí? Y ese es producto de que no se llevó la construcción de la ley a través de un diálogo completo. ¿Qué son las leyes? Son instrumentos que regulan la conducta externa de los hombres, ¿sí? Se construyen bajo 2 propósitos: para regular una nueva conducta o para regular la conducta que ya está dándose. Y en este caso es la regulación de las relaciones laborales entre el Estado y los maestros, de la ley del servicio profesional docente. Hoy la relación laboral se llama servicio profesional docente y la ley que regula esta relación laboral se llama así, utilizando un instrumento, la evaluación, ¿sí? Entonces, de lo que estamos hablando es de una ley que regula esas relaciones laborales, que tiene relación con alcanzar una reforma educativa de calidad, sí la tiene, pero que hace falta un modelo educativo nuevo que tiene que estar o en leyes o en políticas públicas que aún no existen. Senador, varios maestros, varias corrientes del PRD llaman a retomar el Zócalo por los maestros. ¿Cuál es su posición? Yo creo que es incorrecto. Yo me pronuncio porque también los maestros encuentren nuevas formas de expresión, libres formas de expresión que no obstruyan la convivencia social ni en el Distrito Federal ni en ningún otro lugar del país, y que también esas formas de expresión garanticen la impartición de clases a alumnas y alumnos de todo México. Senador, en el caso también de que están llamando a abandonar ya el Pacto por México algunas corrientes del PRD, ¿qué opina? Pues yo creo que el Pacto por México es un espacio de diálogo que hay que preservar, pero no para que en el pacto se tenga que decir a todo que sí, también se puede decir que no, porque finalmente es una mesa entre el gobierno federal y 3 fuerzas políticas, una en el poder, el PRI, y 2 opositoras. Las fuerzas opositoras deben de preservar su condición de eso, de ser oposición, no de una oposición que se manifiesta por el no de manera permanente, ni tampoco puede haber una oposición que ya sea siempre a todo sí.
Por eso hay que preservar el diálogo, reconociendo la posibilidad de decir no y decir sí. Ese es el error de que en el pacto se hizo funcionar esta mesa de diálogo con reglas más allá de donde debieron haber existido. Para mí, yo lo he dicho y no lo estoy inventando, el pacto debió haber sido una mesa de diálogo que tuviera una sola reunión pública, la de su instalación, en la que se hubiera reunido todo el país, todo México, la República completa, para poder dar paso a un hecho político tan importante y que después nunca más ninguna otra mesa pública, solamente fuera una mesa de construcción de propuestas, porque de lo contrario, claro, que el ganón de esta exposición pública se llama gobierno federal. ¿Le ve más vida al pacto, senador? No, pues el pacto, yo creo que, más bien, al diálogo le veo vida eterna. Cuando no haya pacto, seguirá habiendo diálogo. Senador, pero... ¿O creen ustedes que sin pacto no hubiera habido diálogo? ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, larga vida al diálogo. Pero el pacto no. Un tiempo más. Senador, el domingo vimos que el PRD organizó una cadena humana para defender la propiedad del petróleo, pero ahí se pusieron en evidencia las divisiones internas del PRD. Hay quienes le exigen a Zambrano salir de la mesa del pacto. Bueno, yo primero rechazo, repruebo las expresiones de denuesto, de ofensa al presidente nacional. No son las formas que debe exhibir un partido político. Y por tanto me solidarizo con el presidente nacional en relación a esos hechos. Claro que no hay unidad de opinión en el PRD en relación a su participación en el pacto, o que no se ve cuando habla, no lo hay. Pero hay que ser respetuosos con nuestro presidente nacional. Vendrá un Congreso Nacional, se deliberará sobre ese asunto y de manera institucional el PRD podrá resolver, pero repito, aún sin pacto tiene que haber diálogo. El diálogo político es un asunto que ya no puede abandonarse. La política de hoy es con diálogo y la fuerza política, cualquiera que sea, de izquierda o de derecha que no dialogue, se margina. Y este PRD que hoy está no se va a marginar. Es una fuerza política de izquierda, es una fuerza política opositora, moderna, que quiere influir, que está influyendo y solamente a través del diálogo. Pero el diálogo no significa decir sí de manera permanente. Terminó el primer año legislativo, ya estamos en el segundo. ¿Hasta cuándo el pacto? ¿Este segundo año? ¿Hasta el tercero? Bueno, Peña Nieto ya le fijó plazo. Para el gobierno federal el pacto tiene plazo vencido, 120 días. Lo dijo, ¿verdad? ¿Y ustedes lo suscriben? No, yo no. Los tiempos parlamentarios se definen en las cámaras, pero así lo estableció. Dio plazo al Congreso de 120 días para las reformas. Yo creo que vamos a este periodo, todo lo identificamos como el periodo en donde se cifra los productos legislativos más importantes que se han llamado reformas estructurales. Nosotros acompañamos ese propósito de que puedan salir esas reformas estructurales. Solamente ¿cuáles reformas estructurales? Las que propone el gobierno federal o las que sean producto del diálogo y del acuerdo en las cámaras y con las fuerzas políticas también, sin duda que sí, porque si no estaríamos en un duelo de a ver en dónde es el diálogo. No, el diálogo es un diálogo político de las fuerzas políticas, de las cámaras, de todos los factores de la sociedad. Entonces, 120 días, dijo Peña, es su plazo que él trae. Para nosotros los plazos del Parlamento se dan en las cámaras y estamos ciertos que en este periodo legislativo habrá muchas de las reformas estructurales que así se han identificado, no en este gobierno ni en esta coyuntura. Años atrás, ¿verdad?, se han dado a llamar así las reformas importantes, de las cuales todos participamos que deben de salir. Senador, ¿habrá cirugía a la propuesta de reforma sanitaria del Ejecutivo? Sí, yo creo que ya la está viendo, ¿no? El hecho de que no hayan incluido IVA en medicinas y alimentos tiene que ver, claro, con un planteamiento de la izquierda, del PRD, y que también que no iban el cálculo político de no incendiar al país, ¿verdad? Reforma educativa, reforma energética, IVA, iba a provocar un ambiente muy crispado,
muy agitado y por eso la retiran, aun cuando Luis Videgaray, que por cierto viene mañana con nosotros, a nuestro grupo, mañana a las 9 de la mañana, ¿sí? A reunirse, ya es parte de todo eso, de ir acomodando cosas. Estamos analizando y vemos que el tema de eliminar el régimen de consolidación fiscal es muy limitado, por cierto, lo vamos a reflexionar mañana con Luis Videgaray. El tema de cómo se graban las operaciones en bolsa es limitado, ¿sí? Entonces, creo que el tema de IVA en colegiaturas ya es letra muerta, ya está fuera, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa con el IVA en arrendamientos, en compra y venta de inmuebles que impactan a la industria de la construcción, que está en recesión, y con esto se le somete a un estado de mayor impacto negativo, ¿sí? Entonces, no creo que vaya a salir una reforma hacendaria como viene planteada. Recuerden que somos Cámara Revisora, pero aquí intentaremos influir desde acá en lo que esté siendo Cámara de Diputados, para que cuando llegue acá podamos tener un desahogo más fácil, ya más consensado, ¿sí? Pero de que vaya a ser la que se presentó, no. ¿Cómo? Hoy fijamos fechas de glosa. Hoy es lo que hablamos con los coordinadores. Más tarde podremos hablar de cuáles son las fechas para las comparecencias. Hemos hablado de Luis Videgaray en el Pleno, de Osorio en comisiones, del Canciller en Pleno, y puede ser Pedro Joaquín Codwell también en comisiones. Solamente esos cuatro. Solamente esos cuatro, de esos cuatro hemos hablado.